Ha sorprendido al mundo ver cómo el presidente actual de Estados Unidos está fuera de control, no sabe lo que está haciendo realmente y sobre todo busca una guerra. Al mismo tiempo que vemos a los candidatos para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos hacer comentarios como el de Donald Trump diciendo que él tuvo muy buenas relaciones con Rusia, con China, con Corea del Norte. A pesar de todo lo que dijeron en contra de él, fue de los pocos mandatarios estadounidenses que no hicieron guerras. No buscó ningún conflicto en general. Él trató de hacer lazos, porque a diferencia de los políticos que siguen haciendo caso a las órdenes que les dan por atrás, finalmente Donald Trump era un empresario y tienes que tener buenas relaciones para continuar en el negocio. Otra persona que ha sorprendido realmente porque nadie lo veía venir era a Robert F. Kennedy Jr., el sobrino del expresidente estadounidense John F. Kennedy, y también que ya dio hace un par de semanas su candidatura para la Casa Blanca en el Partido Demócrata, en el lugar de Biden, que también ya anunció que buscará la candidatura y volver a ser presidente de los Estados Unidos. Pero deben de aceptar una cosa, que en este momento Joe Biden no ha dado una respuesta como tal a todos los problemas que aquejan a Estados Unidos. Vemos el colapso de los bancos, vemos casi una tercera guerra mundial y el hombre está en otro lado, realmente está en otro lado. Y ahora, por ejemplo, estos candidatos o precandidatos están buscando la manera de señalar lo obvio y ser mejores que Biden. En este momento dio mucha curiosidad que ese aspirante, Robert F. Kennedy, reconociera el error de la guerra entre Ucrania y Rusia. No porque la guerra sea un error, sino que jamás debió haber llegado a ello si Estados Unidos hubiese mantenido su palabra. Este posible candidato, en una extensa entrevista con la revista Unheard, el político estadounidense dijo que lo que tiene lugar en Ucrania es una guerra de Estados Unidos contra Rusia. Nada más, por las ambiciones geopolíticas de los neoconservadores. Se acabó. No es una guerra de Ucrania y Rusia. No es una guerra entre la OTAN y Rusia o de la Unión Europea contra Rusia. No. Es de Estados Unidos y todos los países que le siguieron la corriente, que sancionaron a Rusia, que hasta el día de hoy continúan entregando armas y recursos a Ucrania, lo único que hicieron es participar en la guerra de Estados Unidos. Además, el demócrata aseguró que un amplio sector político de su país desea de hecho cambiar al gobierno de Vladimir Putin en Rusia, así como agotar al ejército ruso para que éste no pueda luchar en ningún otro frente del mundo eventualmente. No es que en este momento Vladimir Putin no sea capaz de una guerra, estamos todos de acuerdo que al contrario está lanzando sus nuevas órdenes para la rápida fabricación de más tanques, más municiones y tiene la capacidad de hacerlo. A diferencia de otros países como por ejemplo cualquiera de la Unión Europea, que incluso ya reconocieron que no tienen armas para enviarle a Zelensky, que ya se acabaron las municiones disponibles y tendrán que empezar a fabricar. O quizás ya no le quieren enviar precisamente preparándose para un conflicto mayor, pero esperemos que no sea eso. En este caso, F. Kennedy dijo que el presidente Biden ha dicho que esa era su intención, deshacerse de Vladimir Putin. Su secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo desde abril del 2022 que su propósito del gobierno de Biden es agotar al ejército ruso. En este asunto de entregar más armas, más municiones, más dinero, todo lo que quiera Zelensky con la intención de agotar al ejército ruso. ¿Qué significaría agotar? Pues lanzarle a ucranianos a diestra y siniestra.
Y en este caso, según el heredero de la familia Kennedy, se han sacrificado a 300,000 ucranianos en el frente de este combate, y las cifras evidencian el desbalance entre ambas fuerzas en conflicto, porque de acuerdo con Político, el comandante de la Unidad de Fuerzas Especiales de Ucrania ha dicho que el 80% de sus tropas han perdido la vida o están heridos y que ya no pueden reconstruir las unidades, que no tienen a gente para luchar. Es por eso que se están llevando de las calles a quien sea. Hagamos lo que sea sensato, dijo Kennedy, lo que salva vidas, que es lo más importante. Se suponía que era una misión humanitaria el ayudar a Ucrania cuando dio Biden su discurso para que todos los países de la OTAN se unieran a apoyar a Ucrania. Pero a pesar de que así se lo vendieron a Estados Unidos, al día de hoy no es la realidad. Solo se están perdiendo la vida de los ucranianos. Eso implicaría que el propósito de la misión, recalcó el heredero, era reducir el derramamiento de sangre, acortar el conflicto, y cada paso que se ha dado ha sido para ampliar el conflicto, para maximizar el derramamiento de sangre, para seguir luchando contra Vladimir Putin. Incluso en esta entrevista dijo algo sorprendente, algo que incluso se volvió tendencia precisamente porque reconoció la verdad, el error de Estados Unidos, que debieron haber escuchado, todos los políticos estadounidenses debieron haber escuchado a Putin hace muchos años, porque resulta que Kennedy, a pesar de que nunca ha ocupado un puesto político de alto nivel, hasta ahora ha sido activista, ecologista, recientemente generó polémica en el país por ser opositor a las vacunas, pero en esta entrevista dijo que una posible solución implicaría que la zona de Donbass adquiriera la autonomía dentro de Ucrania y fuera completamente protegida, lo cual no es el punto porque Donbass, Lugansk, Zaporilla, toda esa zona de la frontera con Rusia lo que quieren es formar parte de Rusia, alejarse completamente de Ucrania, porque lo único que han hecho el régimen de Kiev es atacar a esa población que vive en la frontera con Rusia, son de origen ruso, que hablan ruso desde pequeños, sus padres, sus abuelos, tatarabuelos, todos eran de origen ruso, porque esa parte era lo que en ese entonces era la Unión Soviética, y obviamente el idioma dominante era el ruso. Y obviamente, al disolverse, varias personas que todavía creían o creen en este asunto de ser rusos, ser de la Unión Soviética, pues quieren como tal seguir en el lado de Rusia. Y lo único que hizo el régimen de Kiev fue atacarlos. Porque recordemos que incluso antes de que empezara la operación especial en Rusia, las Fuerzas Armadas ucranianas estaban asesinando sistemáticamente a personas de etnia rusa en toda la región de Donbass. Y esto lo reconoció Kennedy, algo que no ha hecho Estados Unidos como tal en todo su conjunto, o por lo menos el grupo de Biden. Protejamos, dijo, a esas poblaciones con una fuerza de las Naciones Unidas o con lo que tengamos que hacer para asegurarnos de que cese el derramamiento de sangre. Este fue el planteamiento del aspirante presidencial y llama mucho la atención que finalmente alguien de Estados Unidos, alguien de voz, alguien políticamente fuerte, por así decirlo, reconozca no solo que lo que está haciendo Ucrania está mal, sino que lo que hace Biden está mal. El aspirante a candidato también propuso retirar los sistemas de misiles estadounidenses Aegis que albergan los famosos misiles Tomahawk, los misiles nucleares. Estos están a 70 millas de la frontera con Rusia. Por ello también existe la tensión entre los dos países e incluso varios funcionarios rusos dicen que ya no hay vuelta atrás, que la amistad entre Rusia y Estados Unidos está prácticamente perdida. Pero cuando los rusos pusieron misiles nucleares en Cuba a 1500 millas,
1.500 millas, a diferencia de las 70 donde está Estados Unidos actualmente, a 1.500 millas de Washington, estaban ya listos para invadir, para la guerra, y lo habrían hecho. Habrían llegado a este conflicto si Rusia no hubiese retirado los misiles, cumpliendo con los acuerdos, porque para eso están. No solo son un papel que pueden llegar a presumir y firmar y tomarse la foto, no, es tu palabra, es tu firma como mandatario, como representante de una nación. Y si te valen ese tipo de acuerdos, ¿qué les espera al resto del mundo? Otro punto importante que expuso Kennedy fue precisamente el que lograría la solución al conflicto ucraniano. Dijo que lo importante era mantener a la OTAN fuera de Ucrania, dejar como tal de expandirse, porque eso era un acuerdo. Debimos haber escuchado a Vladimir Putin, dijo Kennedy, y este es el mensaje más importante. Debimos haber escuchado a Putin hace muchos años. Nos comprometimos con Rusia, con Gorbachev, a no mover la OTAN ni 1 milímetro hacia el este. Luego, ¿qué pasó? Entraron y mintieron. Entraron en 13 países convirtiéndolos en la OTAN. Pusieron sistemas de misiles con capacidad nuclear a la orilla de la frontera con Rusia. Hicieron ejercicios conjuntos con Ucrania y otros más con la OTAN. Así que, si de alguien es la culpa de toda esta tensión, de todo este conflicto, está más que claro. Estados Unidos es un país que no sabe cumplir sus promesas. Estados Unidos es un país que no sabe cumplir sus promesas. Si lo hizo hace varios años, recalcando que jamás se moverían hacia el este, hacia donde estaba Ucrania, al día de hoy acaban de anexar a Finlandia a la OTAN. Pero lo que sorprendió todavía más, además de reconocer como tal todos los errores que está haciendo Estados Unidos, fue el hecho de que Robert F. Kennedy denunciara el ataque con aviones no tripulados contra el Kremlin que ocurrió la madrugada de este miércoles, del que Moscú obviamente ha culpado a Washington, porque ¿quién más? El que dirige los ataques contra Rusia en el frente de la batalla de Ucrania es Estados Unidos. Se revelaron en los documentos que se filtraron del Pentágono. Entonces el demócrata, que desafía además al presidente Biden por la candidatura, también recordó a los estadounidenses, obviamente utilizando su apellido, del cómo su tío ayudó a prevenir una guerra nuclear contra la URSS. De hecho, explicó a través de su cuenta de Twitter que se imaginaran cómo responderíamos si las fuerzas respaldadas por Rusia lanzaran un ataque con aviones no tripulados en el Capitolio. Debemos detener estos intentos desquiciados de intensificar la guerra. Un claro mensaje y un duro golpe a Biden, porque el que está buscando que la guerra se intensifique, que la guerra se haga mundial, es Biden. Después de desactivar con éxito la crisis de los misiles en Cuba, el presidente John Kennedy advirtió en contra de obligar a Rusia a elegir entre la humillación nacional y la guerra nuclear. Deberíamos prestar atención a su consejo, porque si creen que como tal podrían ganarle a Rusia, están muy equivocados. Ya no pueden hacer más. Si continúan en este camino que sigue Joe Biden, las cosas podrían llegar a un extremo muy lamentable. De hecho, Kennedy también acusó al establecimiento estadounidense de sacrificar a cientos de miles de vidas ucranianas en una guerra de poder contra Rusia, porque eso es una guerra de poder que Biden está perdiendo, porque si hay algo que no tiene Biden, es poder. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.